Perspectiva estratégica. Él es investigador del Instituto Universitario de Investigación de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Alcalá de Henares, vicepresidente del Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe, Unión Europea, ex embajador de Chile. Pero hay un tema que le preocupa como a muchos de nosotros. ¿Cuál es, Marcos? El tema de la IA, la inteligencia artificial. Está Héctor en línea. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, sí, encantado. Bueno, decía que, estás poniendo en tus artículos y en tu trabajo, en el Millennium Project, están todos ustedes trabajando sobre los riesgos de la inteligencia artificial si es que no hay una concertación mundial sobre reglarla. Sí, efectivamente. Este tema que ya viene de hace bastantes años, de la inteligencia artificial, lo que ocurre es que con los avances en materia de computacional, con la capacidad de los ordenadores de procesar información y el desarrollo de los algoritmos, que son este conjunto de instrucciones de instrucciones que luego son capaces de cumplir con determinadas misiones que se asignan. Todo esto ha hecho que de manera exponencial, yo diría en los últimos 5 años e incluso en los últimos 2 años, ha habido una explosión en términos de uso y desarrollo y cada vez más desarrollo de la inteligencia artificial, al punto de que sus propios y principales creadores, sobre todo en las últimas aplicaciones estas que se han creado, el ChatGPT y todas las demás derivaciones que se han creado, ellos mismos están preocupados de los efectos que esto pueda tener en el mediano y largo plazo. Vos sabés que leía algo que me impresiona, o sea, yo te aclaro que siempre me dejo llevar hacia el futuro porque además es inútil resistirse a lo que viene, al contrario, me gusta subirme sobre la ola de lo que viene, pero sí me sorprendió algo que vos bien mencionás, y esto de la posibilidad de que podría superar la inteligencia artificial a la inteligencia humana. Entiendo yo que la sumatoria de inteligencias la hace más importante que las inteligencias individuales. ¿Interpreto bien? Bueno, sí, está bien. Lo que ocurre es que ahí hay un gran debate entre los científicos, los especialistas, los expertos que están trabajando en esto y concentrados en determinados lugares, ¿no? En el Silicon Valley, en las tecnológicas, sobre todo las que ya conocemos, las 4 o 5 que dominan el mercado mundial de la tecnología. Hay un gran debate al respecto, porque por un lado, efectivamente existe la idea, la tesis de lo que se llama la singularidad, que es que en un momento determinado la capacidad de las máquinas, hablando de máquinas en realidad, de todo lo que es el software, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, va a tener tal desarrollo que va a ser capaz de ejecutar prácticamente todas las funciones que puede ejecutar la mente humana, y en ese sentido, además, y ahí es donde está el principal debate, la capacidad que tendrían estos software, esta inteligencia artificial, de recrearse y de desarrollarse a sí misma, independientemente ya de las instrucciones con las cuales fue creada. Y eso, que algunos niegan, pero que la mayoría, y en este sentido llamó la atención respecto a un último informe que emitimos nosotros desde el Millennium Project, después de hacer un estudio de 1 año con más de 50 especialistas y expertos y operadores de inteligencia artificial, entre ellos Bill Gates, Elon Musk, el creador de ChatGPT, Jerome Glenn, etcétera. La mayoría de ellos, y antes Stephen Hawking, que emitió también hace 5 años un comunicado al respecto, todos ellos piensan que este proceso que se ha desatado con la inteligencia artificial, que además va a ser
potenciado con la computacional, la computación cuántica, puede írsenos de las manos al punto de que todos estos sistemas sean capaces, como digo, de aprender de sí mismos, de desarrollar nuevas habilidades y escaparse finalmente del control de los seres humanos. Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Sí, hola. Y en un plano de preocupaciones, ¿qué está primero? Esto último de que la inteligencia artificial, y mucho por culpa del cine me parece, tenga vida propia, o el desplace, si es correcta la palabra, que pueda hacer la inteligencia artificial en los puestos de trabajo y en la suplantación de la mano de obra humana. Sí, bueno, todo forma parte de lo mismo, porque cuando estamos hablando de los riesgos de la inteligencia artificial, estamos hablando justamente de todos los efectos perversos que puede provocar, más allá, y esto también hay que decirlo con toda claridad, de todos los efectos beneficiosos que la inteligencia artificial está produciendo actualmente y que va a producir en el futuro, ¿verdad? En todos los campos, los estudios indican que prácticamente el 80% de toda la actividad humana va a estar sujeta de una forma u otra en distintos grados de aquí al 2030, al 2040, a el uso y la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, hay efectos muy positivos, por supuesto, en medicina, en ingeniería, incluso en lo que es las Smart Cities, por ejemplo, en el uso, etcétera. Pero el tema es que hay aspectos, y ahí es donde está la principal preocupación del informe que hemos emitido con todas estas personalidades, son más de 50 en el mundo, que han dado su opinión al respecto, es que, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos ha realizado ya en los últimos meses 2 audiencias de un comité especializado para ver los riesgos de la inteligencia artificial y de la no regulación de la inteligencia artificial, llamando fundamentalmente a que se establezcan algunos mecanismos de regulación, que son pedidos incluso por los propios creadores de los sistemas más avanzados de inteligencia artificial. Y por otra parte, y por otra parte, un dato no menor, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ya sabemos lo que es, se preocupa de la seguridad global en términos de seguridad y defensa. Sin embargo, ha hecho una sesión especial sobre la inteligencia artificial como una posible amenaza a la seguridad global. Y todo esto conduce a la petición hacia el sistema de Naciones Unidas de que se establezcan algunos mecanismos regulatorios, algunos parámetros para el desarrollo de la inteligencia artificial, con el fin de saber de que no se nos va a ir de las manos en un momento determinado. Por eso leía también un artículo tuyo donde vos lo comparabas en este siglo lo que fueron las bombas en Hiroshima, ¿no? O sea, el desastre que puede llegar a causar si no se arregla. Y aquí va la pregunta. Uno tiende a pensar que la propuesta que hacen sobre que haya un reglamento mundial para lo mismo, soy un poco escéptica, porque si no ha podido arreglarse con para achicar la pobreza, para, digamos, para cosas calentamiento global tan humanas, no sé, ¿esto lo llegan a entender los líderes del mundo? Bueno, ese es el problema de siempre, porque efectivamente, por ejemplo, en el caso del cambio climático, bueno, después de mucho bregar, después de 20 años de reuniones y conferencias, etcétera, se llegó finalmente a un consenso, que fue el Acuerdo de París, para limitar el calentamiento global, las emisiones de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Ese acuerdo no está siendo cumplido por todos de la misma manera, pero por lo menos, y ahí es donde uno, claro, puede ser escéptico y razonablemente pero es que si no alcanzamos por lo menos unos consensos como ese
el cambio climático, el consenso que alcanzamos después de la Segunda Guerra Mundial con los derechos humanos, que no todo el mundo lo respeta, que no lo respetan en el mismo grado, pero hay un parámetro. Claro. Y en fin, en el caso, por ejemplo, de la energía nuclear, después del desastre de Hiroshima y Nagasaki, hay un hecho concreto. Se llegó a un consenso de no uso del armamento nuclear. Ahora, eso no significa que no surja un loco que lo use y que desate una guerra nuclear, pero por lo menos se ha llegado a un cierto consenso. Existe la Organización de la Energía Nuclear que verifica que se estén cumpliendo los protocolos para el uso pacífico de la energía nuclear, etcétera, etcétera. En el caso de la inteligencia artificial hay que arribar a un consenso. El secretario general de las Naciones Unidas está pidiendo, de hecho ha constituido un grupo de trabajo en el cual nosotros participamos a través de nuestro director Jerome Glenn, un grupo de trabajo que tiene que presentar una propuesta de aquí a final de año sobre de qué manera se puede establecer unos parámetros globales que los gobiernos acepten. Para eso va a haber una conferencia mundial en el 2024, donde uno de los temas fundamentales va a ser este. Esto no es un alarmismo, esto es simplemente prevención, es lo que se llama gobernanza anticipatoria. Es que no nos encontremos con lo que pasó con la bomba atómica, en que la energía nuclear se creó, justo vino la Segunda Guerra Mundial, vino la necesidad de utilizar esa energía en términos bélicos, y en cierto modo los propios científicos que crearon esto advirtieron y dijeron, esto se nos puede ir de las manos. Y ahí vino una decisión política que fue la de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pero que lejos de producir lo que se suponía que iba a producir, que era que con eso lo dijo el presidente Truman, con esta bomba se van a acabar todas las guerras de aquí en adelante. Pero lo que pasó es que desató una carrera para que otros poderes políticos, geopolíticos, también quisieran tenerla, y de hecho hoy día hay 12.500 ojivas nucleares en manos de 9 países del mundo, de los cuales el 80 o 70% está en manos de Estados Unidos y de Rusia. Lo bueno en esto, Héctor, que yo veo es que los padres de la criatura lo alertan antes. Están preocupados también, y lo alertan antes, ¿no? Que no fue con la bomba atómica, después fue el saber que había pasado. Así que sí, es verdad que lo están alertando. Lo que ahora también está sucediendo, afortunadamente, pero por mucha presión de los think tanks globales, las universidades que están ocupadas de estos temas, presionando a las Naciones Unidas para que tomen cartas en el asunto. Claro. Héctor, muchísimas gracias como siempre, un placer cada vez que podemos charlar contigo. Bueno, nada, muchas gracias y siempre a disposición. Gracias. El doctor Héctor Casanueva, alertando sobre esto, hay mucha gente que lo está haciendo, que la inteligencia artificial no haga un desastre, que sirva para todo lo importante que con ella se puede hacer, ¿no? Pero no para destruirnos.